iraní de visita en Caracas y reforzó una relación vital con un país que lo auxilió en el peor momento de la crisis. El presidente encargado Juan Guaidó agradecía en sus redes sociales la conversación que sostuvo con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Destacó la importancia del respaldo internacional para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios. Los venezolanos resistimos, decía él, a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas, y el apoyo del mundo libre es clave para lograrlas. Hay que decir que hace un par de semanas aproximadamente Estados Unidos aclaró que las sanciones contra Venezuela solo se debatirían en el marco del diálogo entre el chavismo y la alternativa democrática en México. Nicolás Maduro se paró de esa negociación por el caso de Alex Saab. Ellos insisten con su liberación, a pesar de que está sometido a proceso judicial en los Estados Unidos por presunto lavado. Y nos acompaña esta hora alguien que conoce perfectamente este caso. Con él vamos a hablar acerca de las últimas incidencias y otros temas. Se trata del asambleísta de Ecuador, Fernando Villavicencio Valencia. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador. Es periodista de investigación. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Muy buenos días. Buen día, un saludo desde la capital de la República de Ecuador, desde Quito, siempre atento y dispuesto a contribuir con ustedes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de los temas que nos ocupan la mañana de hoy. Yo le pedí un comentario inicial acerca de este caso de Alex Saab. Lo decíamos, Nicolás Maduro lo ha utilizado como argumento para levantarse de la mesa de negociación en México, pero en las últimas horas se ha conocido una decisión en la cual desestiman su cargo como diplomático, o al menos dejan en manos del juez que lleva su proceso en Florida tomar una determinación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, es una noticia esperada por América Latina para el bien de nuestros pueblos, en particular para Ecuador y Venezuela, entiendo yo, y también para la justicia americana. Haber bloqueado esa intentona del gobierno chavista de persistir en considerar a Alex Saab como un diplomático, cuando toda su carrera y los antecedentes, la relación de hechos, al menos que en la justicia de Ecuador y en la Asamblea Nacional, tenemos un récord de vida delictiva al servicio de tramas de lavado y en particular utilizar un sistema de exportaciones e importaciones como fue el sistema Sucre de Ecuador para blanquear dinero, para un mecanismo de lavado de activos y perjudicar tanto a las repúblicas de Venezuela como a la República de Ecuador, porque le recuerdo al mundo y a América Latina en particular que a través del sistema Sucre, este sistema ideado por Chávez y Correa, la empresa de Alex Saab Morán, me refiero a Fondo Global de Construcción, Foglocons, recibió del Estado ecuatoriano por adelanto para las operaciones delictivas $160 millones de la reserva de libre disponibilidad, es decir, recursos públicos del Estado ecuatoriano, mientras 6 meses después esperaba la devolución de este dinero, algo muy inusual. Con esta plata, con estos recursos económicos provenientes de nuestra reserva, el chavismo, a través de esta empresa, o esta empresa de Alex Saab, me refiero a Foglocons, y también de Álvaro Pulido, realizaron exportaciones ficticias de casas prefabricadas a Venezuela. De los $160 millones, solo fueron registrados 3 millones que habrían llegado a Venezuela. El resto de dinero salió a cuentas offshore, principalmente en Panamá y en Estados Unidos. Por esa razón, ahora en particular, por haber blanqueado dinero y lavado activos a través de este mecanismo, es que la justicia americana está procesando a los dos, a Álvaro Pulido y a Alex Saab Morán. Ahora, a propósito de esa investigación que realizaron ustedes en la Asamblea de Ecuador, que permitió determinar que este empresario, Alex Saab, era uno de los principales responsables de una trama de corrupción, como ha dicho usted, que presuntamente permitió lavar millones de dólares con el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre. ¿Qué puede compartir con nosotros? ¿Ha avanzado en Ecuador? ¿Ha avanzado en los distintos países donde hay abierta investigación? ¿Qué puede decirnos? Nosotros facilitamos esta información muy pesada, son cerca de 10.000 documentos de respaldo y el propio informe que casi bordea las 300 páginas al gobierno de Colombia, a la Fiscalía colombiana, a la jueza Cristina Lombana, particularmente a ella que maneja la investigación en Colombia contra Piedad Córdoba y Alex Saab. También remitimos todo el expediente a la justicia de los Estados Unidos,
de la Florida en especial, a la justicia panameña. Y en Ecuador los resultados empezaron con la apertura de una indagación previa por un delito presunto de peculado. La fiscal Diana Salazar, tras conocer nuestro informe, abrió este expediente que está en investigación. Varios exfuncionarios del gobierno de Correa que manejaron el sistema de compensación Sucre han sido convocados a rendir versión, y también los funcionarios actuales para explicar el contexto en el que se dio este mecanismo delictivo, porque lo que se hizo es transformar un mecanismo que pudo haber sido bueno para los países, para facilitar exportaciones e importaciones, pero al final el 98% de exportaciones o de operaciones a través del sistema Sucre se realizó entre Venezuela y Ecuador utilizando el dólar, que es lo que querían. Lo que quería el chavismo es apropiarse de los dólares ecuatorianos para facilitar este tipo de operaciones sucias, delictivas. Ahora, usted mencionaba el caso de la senadora Piedad Córdoba. Ella pidió a la Fiscalía en su país aclarar sus supuestos vínculos con Alex Saab. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? En su momento ella, y lo comentamos la última vez que conversamos, profirió amenazas en su contra. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, a su estilo, acusó y me amenazó con pasarme por delante, como dicen allá en Colombia, y bueno, durísimas amenazas y ataques incluso a periodistas de acá de mi país. Hasta la fecha no ha materializado una sola de las acusaciones y amenazas en mi contra, no hay un solo proceso. Todo lo contrario, ella es la que está clavada, como dicen, porque a mí me dijo que me iba a clavar, en esos términos creo utilizan las FARC. En todo caso, la situación de ella es muy complicada. La evidencia que nosotros entregamos desde Ecuador a la justicia colombiana y americana es muy importante, que pone con nitidez la vinculación de ella con Alex Saab. En particular, su relación con Rafael Correa desde el año 2007, que le permitió abrir las puertas para que Alex Saab ingrese a Ecuador. Hay material fotográfico y documentos que confirman que ella estuvo desde el 14 de enero del 2007, es decir, un día antes de la posesión de Rafael Correa, en una reunión muy importante en Quito, en la que participó también el ex embajador de Venezuela en Ecuador, Óscar Navas Tortolero, y también el hermano del socio de Alex Saab y de Álvaro Pulido en la empresa Fondo Global. Me refiero a Jaime Francisco Sánchez Llanes, asesor de Rafael Correa, un ciudadano vinculado al círculo íntimo de Rafael Correa. Estamos hablando de esta magnitud. Es decir, el asesor principal de Rafael Correa era el hermano del socio de Fondo Global de Construcción, del socio de Alex Saab y Álvaro Pulido. El año 2008, de acuerdo con la información que entregamos a la justicia americana, en enero se realiza una de las primeras visitas de Alex Saab a Ecuador, y cuando Alex Saab no era nadie en Colombia, era un empresario de poca monta, Alex Saab logra llegar a Ecuador y tiene acceso a los principales sitios y a las autoridades máximas del sistema aduanero ecuatoriano. Hay materiales fotográficos y documentos que confirman que él, para enero del año 2008, un año después de posesionado Correa, mantiene una reunión importantísima con Santiago León, gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quien manejó desde el año 2010 todo el sistema de compensación Sucre. Nosotros conocemos que quien facilitó esta reunión, la llegada de Saab a Ecuador, fue Piedad Córdoba, justamente. Y ya en el año 2013, cuando la empresa de Alex Saab estaba siendo investigada por lavado acá en Ecuador, se da este viaje en uno de los aviones privados de Alex Saab. Viajan los tres, Alex Saab, Piedad Córdoba y el hijo de Piedad Córdoba, Camilo Castro, no recuerdo el otro apellido. Este viaje se da en julio del año 2008, cuando ya, reitero, estaba en proceso de indagación previa las operaciones de la empresa Fondo Global de Construcción. Toda esta información, como es natural, está en manos de las autoridades colombianas, ¿correcto? Efectivamente, de la Fiscalía y de la jueza Cristina Lombana, que maneja el expediente en contra de Piedad Córdoba. Si permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Decía usted, a propósito de la derrota judicial
tal como lo ha interpretado la prensa colombiana contra Alex Saab, esta decisión de la Corte de Apelaciones en Georgia de, desestimar su estatus diplomático y dejar en manos del juez Escola en Florida tomar una decisión. Yo le preguntaría por qué la importancia, en su opinión, de que este proceso llegue a feliz término. Me refiero al proceso judicial contra este empresario colombiano, además agente del régimen venezolano, Alex Saab. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, tomando como punto de partida en esta parte del programa el caso de Alex Saab, quien está detenido, sometido a proceso en los Estados Unidos por conspirar, presunta conspiración para lavar dinero en ese país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el caso, Fernando Villavicencio, asambleísta de Ecuador, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, quien llevó adelante una investigación detallada sobre las actividades de Alex Saab en ese país, pero también con distintas ramificaciones, como han escuchado ustedes, en América. Y yo le dejaba una inquietud: ¿por qué considera usted que es importante que este proceso llegue a feliz término, tomando en consideración el comentario que hacía inicialmente en el programa, luego de esta derrota judicial, como lo interpreta la prensa colombiana, esta decisión de una Corte de Apelaciones en Georgia que desestima el estatus diplomático de este ciudadano? Lo escuchamos. Bueno, creo que la última carta que se jugaba el chavismo era interponer este recurso para considerar el estatus de diplomático de Alex Saab Morán. Sin embargo, entiendo yo que los jueces y la justicia de Georgia pudo analizar todo el récord y el proceso mismo y confirmar que efectivamente la decisión del gobierno chavista de considerar o otorgar ese estatus de diplomático a Alex Saab parte a raíz del año 2018, si no me equivoco, a raíz de su detención en Cabo Verde. Pero estas operaciones delictivas datan de mucho tiempo atrás, en particular en Ecuador y en Colombia, desde el año 2008, como estoy refiriendo, en Colombia desde el año 2009, y ya a través del sistema de compensación Sucre desde el año 2010. Esto deja prácticamente el camino libre para que avance el juicio de forma rápida. La justicia americana tiene muchísima información. También tiene información, y esto a manera de primicia, de los datos facilitados por el principal empleado, funcionario del fútbol ecuatoriano. Me refiero al presidente de la Liga Pro, que es la liga de mayor liga de acá de fútbol ecuatoriano, Miguel Ángel Loor Centeno, quien entiendo está colaborando con la justicia americana. Miguel Ángel Loor Centeno podría decirse que es uno de los principales hombres de Alex Saab y Álvaro Pulido acá en Ecuador. Gracias a sus operaciones se logró sacar del país $36 millones
a cuentas en empresas panameñas y también en el Biscayne Capital de la Florida. Este señor está acá en Ecuador, entra y sale de Ecuador a Estados Unidos, por eso podemos dar razón de que está colaborando con la justicia americana. Alex Saab, a través de Miguel Ángel Loor Centeno, pudo sacar una parte del dinero a partir del año 2016, cuando la justicia ecuatoriana, en esa época el gobierno de Rafael Correa, permitió la liberación de $57 millones que fueron retenidos en el Banco Central del Ecuador. Parte de estos recursos económicos, reitero, llegaron a cuentas en el sistema financiero americano y otros recursos a cuentas offshore en Panamá. Por eso también hemos pedido que la justicia panameña investigue las operaciones de Alex Saab. Hay otro ciudadano venezolano, que es Carlos León Ponte, a quien debe investigar algún día la justicia de Venezuela, pero sí la justicia americana. Este señor viajó varias veces a Ecuador. Su esposa recibió $13 millones de los recursos de Alex Saab en una empresa de papel, y gran parte de este dinero ella lo sacó del país y compró propiedades muy caras en Miami, en los Estados Unidos. Esta señora, Micaela Leherer Alarcón, la esposa de Carlos León Ponte, hizo importantes aportes económicos del año 2013 a la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass. Es decir, estamos viendo cómo el dinero sucio manejado por Alex Saab y Álvaro Pulido contaminó las ligas mayores del fútbol ecuatoriano, utilizó a los principales líderes del fútbol ecuatoriano para lavar dinero y también financió una campaña electoral de quien ahora es prófugo de la justicia ecuatoriana, me refiero al expresidente Rafael Correa. Entendemos que este ciudadano, Miguel Ángel Loor, es investigado por presunto delito de defraudación tributaria en Ecuador, ¿correcto? Sí, es un delito menor, y también por haber recibido dinero de Fondo Global de Construcción desde el año 2013. Él trabajaba para Fondo Global, era un empleado de Álvaro Pulido y Alex Saab, pero el año 2016, cuando la justicia corrupta de Ecuador, controlada por Rafael Correa, sobreseyó a los representantes de la compañía Fondo Global, entre ellos a Álvaro Pulido, Luis Eduardo Sánchez Llanes, hermano del asesor de Rafael Correa. También la justicia corrupta ecuatoriana permitió la liberación de $57 millones de los 160 millones que había operado Alex Saab. Esos 57 millones fueron liberados del Banco Central de Ecuador y 36 millones salieron del Ecuador a través de Miguel Ángel Loor Centeno. Es decir, esa plata que sacó Miguel Ángel Loor Centeno de Ecuador es dinero sucio, es dinero de Álvaro Pulido y de Alex Saab. ¿Hasta dónde llegó esta trama de corrupción? ¿Hasta donde ustedes lograron investigar, al menos en América Latina? Sabemos que este ciudadano, Alex Saab, era el vínculo del régimen de Nicolás Maduro con Irán y otras naciones del mundo, pero hasta donde ustedes llegaron a investigar, ¿dónde pudo llegar esta trama creada por este empresario colombiano? Lo escuchamos. Bueno, primero que intentó o utilizó al Estado colombiano para montar una empresa de papel, y luego esto era una ficción, construyeron toda una maqueta falsa, ficticia, para luego insertarse en el sistema Sucre. Colombia no era parte del sistema Sucre. Entonces, solo crearon una empresa en Colombia, en Bogotá, Fondo Global de Construcción con Álvaro Pulido, pero todas las operaciones de exportaciones de casas prefabricadas para la gente humilde de Venezuela se realizó a través de Ecuador. Bueno, no se realizó, porque en Venezuela entiendo que no se levantó una sola casa para los pobres de Venezuela. Las casas, las mansiones, con este dinero se compraron mansiones en Miami. Esa es la brutal realidad de este caso, ¿no? O sea, fue diseñado para facilitar vivienda popular a los venezolanos más humildes. Sin embargo, los beneficiarios, entre ellos esta señora Micaela Leherer, esposa de Carlos León Ponte, construyeron y compraron enormes propiedades, mansiones
en la Florida. Tengo por aquí un reporte. Es un reporte de uno de los principales medios de Ecuador, de Diario El Universo, recién a raíz de nuestra investigación, donde se confirma que la señora Micaela Lerer, con el recurso de los venezolanos y de los ecuatorianos manejado por Alex Saab, compró importantísimas propiedades, lujosas propiedades en el estado de la Florida. Lo que está por investigarse, por completar la investigación, es que estas acciones delictivas a través del sistema Sucre no solo se redujeron a las operaciones de la empresa Fondo Global de Construcción. Existen 308 empresas ecuatorianas y venezolanas que participaron utilizando el sistema Sucre, una cifra muy grande de $2.700 millones de la Reserva de Libre Disponibilidad de Ecuador fueron tomados para facilitar estas exportaciones. Algún día la justicia venezolana facilitará información para poder investigar operaciones incluso mucho mayores, por volúmenes mayores al de la empresa de Alex Saab, sin duda, pero fue Alex Saab, para nosotros fue Alex Saab, Álvaro Pulido y la gente que estaba atrás del chavismo quienes diseñaron este mecanismo delictivo de convertir al sistema Sucre en una gran lavandería, tal vez en una de las mayores lavanderías de América Latina. Es curioso que lo mencione porque usted publicaba en sus redes sociales este anuncio, o la intención, mejor dicho, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, precandidato presidencial nuevamente en su país, de crear un sistema similar, una moneda común para América Latina que reemplace el dólar, que la denominaría SUR. Yo le pediría un comentario al respecto. Esto confirma que es parte, todas estas políticas son parte de una gran arquitectura transnacional, multinacional, del Foro Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, la propia creación del Sucre. Ahora lo que plantea Lula es un Sucre ampliado y renovado. Es decir, y a mí me parece doloroso que con la experiencia del sistema Sucre que involucró a países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador, no se haya aprendido de cuáles son las intenciones que están atrás. La intención clarísima del gobierno venezolano de ese entonces, de Hugo Chávez y de Rafael Correa, como reza en varios documentos que tenemos y hemos entregado a la justicia, no era otra sino apropiarse de los dólares de Ecuador para lavar el dinero de Venezuela, el dinero sucio que llegaba a Venezuela de varias fuentes. Puede ser narcotráfico, corrupción y otros. Venezuela, el chavismo no tenía cómo acceder a dólares, ¿sí? Tenía una moneda que cada día se depreciaba, como el bolívar, que hasta ahora. Entonces accedieron muy fácilmente a dólares ecuatorianos, que son dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque la moneda no es ecuatoriana. A mí me parece que es una peligrosa alerta a América Latina y a Brasil en particular, lo que está planteando Luis Ignacio Lula da Silva, y eso nos invita a poder compartir la información de lo que fue la tragedia, de lo que fue el sistema Sucre, un mecanismo para facilitar exportaciones e importaciones. El Sucre fue una moneda virtual. Es lo mismo que está planteando Luis Ignacio Lula da Silva. El Sucre no fue solo un mecanismo de compensación. El Sucre fue una moneda. El objetivo de Hugo Chávez era sacar al dólar de América Latina, crear esta moneda, primero en los países de la Alianza Bolivariana y luego extenderla. Y ahora esta iniciativa de Chávez es asumida por Luis Ignacio Lula da Silva, lo cual es una alerta al continente, ¿no? Fernando Villavicencio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos y compartir además información valiosa acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Asambleísta de Ecuador, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, periodista de investigación, gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos en el corte anterior que la principal excusa del régimen de Nicolás Maduro para levantarse en la mesa de negociaciones, fue en la detención y extradición de Alex Saab. Ellos insisten con pedir su liberación. Él acaba de sufrir una derrota judicial, como ha dicho la prensa colombiana. Una corte de apelaciones en Georgia desestimó su estatus diplomático y dejó en manos del juez Robert Escola en Florida tomar una determinación final sobre este asunto. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Embajador, bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues yo le pedí una reflexión inicial acerca del tema que nos ocupa, tiene que ver con la comunidad internacional. Estados Unidos en las últimas horas ha reiterado su posición sobre Venezuela, y hace un par de semanas, entre otras cosas, advertía que le recordaba al régimen de Nicolás Maduro que un posible levantamiento de sanciones solo sería debatido en el marco de las negociaciones en México. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, la palabra exacta la utilizaste, reiteró su posición. No es nada nuevo. Efectivamente, es la posición de los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay algunos en Venezuela, yo diría muchas veces respetables ciudadanos,
pero que por resignación, por intereses de carácter económico, por diferentes razones, por una visión, yo diría desmoralización, cansancio, lo que tú puedas decir, se fueron y creen que sea posible negociar con este régimen sin presiones. O sea, y la historia ha demostrado ampliamente que los regímenes del tipo que tenemos en Venezuela, que los politólogos llaman hegemonismo autoritarismo hegemónico, o sea, una dictadura posmoderna, se puede definir por el hecho de que todavía tienes algunas apariencias democráticas, no ceden el poder graciosamente, a menos que haya, y la historia lo ha demostrado en los casos de Sudáfrica, Nicaragua, Chile y muchos otros, que tiene que haber una combinación, una pinza de presiones nacionales e internacionales para que el régimen le convenga, piense, o por lo menos un sector de ese régimen, y que logra ser mayoría en un momento de enfrentamiento, que le convenga a cambio de garantías, tanto personales como políticas, y negociar de verdad un cambio de la situación que implica, en nuestro caso, unas elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas, libres y observadas. Bueno, efectivamente, ninguna, digamos, presión, las presiones internacionales son absolutamente indispensables y necesarias, pero no son suficientes. Se necesita también la presión nacional. Ese es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, que las presiones nacionales han disminuido por muchas razones, junto a la pandemia, la represión, los líderes en el exilio, asilados o presos, razones hay. Sin embargo, precisamente tiene que haber esa combinación. Y regresando a tu punto, hay algunos que creían que, bueno, diciendo de Estados Unidos, ¿por qué no alivia las sanciones a ver si se puede reabrir el diálogo? Eso es pensar que un régimen, repito, de este estilo, que es un autoritarismo hegemónico, al quitarle la presión internacional, aunque sea levemente, va a estar más dispuesto a negociar, perdonen, es una ingenuidad muy grande o una desesperación también muy grande. Sobre este tema, embajador, a los medios de comunicación, portales informativos nacionales e internacionales han destacado la declaración del cardenal Baltasar Porras en las últimas horas. Él cree que Estados Unidos no debe levantar las sanciones sin concesiones por parte del régimen y además habló de la falta de una postura clara del gobierno norteamericano, según su opinión, hacia Venezuela, estaría generando mayor incertidumbre. ¿Qué opina usted sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, yo no vi todas las declaraciones de Baltasar Porras, vi solamente un título y me parece que era sensato, o sea, en el sentido, no se le quitan las sanciones a cambio de nada. Efectivamente, él tiene claro que frente a un caso frente a este régimen, no se pueden disminuir las sanciones sin tener un cambio de posición por parte del régimen. Y eso, Estados Unidos, en estas últimas declaraciones, tanto el encuentro telefónico de Blinken con Guaidó, lo que quiso es ratificar la posición que aquí no va a haber cambios importantes en ese tema, a menos que el régimen entienda que debe negociar, empezando por reabrir las negociaciones con la plataforma democrática en México. Y el tema que tú tocaste al inicio, bueno, simplemente para alguien que ha tenido como yo algunos años de experiencia diplomática, me parece absolutamente ridículo el tema
de considerar a Alex Saab de tener un estatus diplomático que fue hecho a última hora, a toda velocidad. Eso simplemente se lo creen los tontos. O sea, eso efectivamente, y seguir insistiendo sobre ese tema es una estupidez más que un error. Pero yo no creo, además, no sé si viste la noticia de ayer, que el gobierno italiano ha pedido a Interpol arrestar internacionalmente, o sea, en cualquier lugar se encuentre en el mundo, a la esposa de Alex Saab por lavado de dinero, la cual a su vez esta señora tiene 2 tías presas en Italia por haber, digamos, estado, me imagino que la plata era tanta que Alex Saab tuvo que repartir el dinero en la familia de la esposa para ver si escondía de alguna manera esos fondos. O sea que realmente insistir sobre ese tema es una estupidez. Ahora, embajador, ¿qué opina usted sobre este llamado que ha hecho el presidente de Argentina? Ahora, bueno, quien se ha vuelto uno de los principales aliados, si me permite, en las últimas horas de Nicolás Maduro, como presidente pro tempore de CELAC, a Estados Unidos, ese llamado a Estados Unidos para evitar exclusiones en la cumbre de las Américas, luego del anuncio de que, bueno, no se va a extender invitación a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, eso es... Argentina tiene una posición muy peculiar porque su gobierno propiamente tiene una situación muy particular. O sea, recordemos que el kirchnerismo, el sector más radical del peronismo, es muy, pero muy representado por Cristina Kirchner. Siempre ha sido un aliado muy firme de este régimen. Fernández trata de tener una posición ahí un poco más suave. Lo vemos cuando los votos de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otras situaciones en las cuales el tema que vemos cuando hay votos en algún momento en la OEA, también se ve una diferencia. Es más o menos la misma posición que tiene México. Argentina y México están en esa posición, pero más el caso de Argentina por tener esa situación de enfrentamiento interno. Y ha salido con esta posición que no significa nada, sino simplemente, bueno, hacer ver, recibir un poco la imagen de que el gobierno está tratando de exportar, de que aquí en Venezuela las cosas se están mejorando, cuando en realidad sabemos que de lo que ha hecho el régimen es que se ha dado cuenta que el colectivismo comunistoide fracasó, no funciona en ninguna parte donde se ha aplicado. Efectivamente, en esa época que lo tuvimos aquí, vivimos la cola, la escasez, y efectivamente se fue abrió la puerta a un capitalismo, yo diría, medio salvaje, de amigotes, de bodegueros, de moneda sucia, pues sabemos qué significa, de dónde viene esa moneda sucia, que aceita un poco ciertos sectores de la economía, como el comercio, pero eso sí, en una economía ya no de 26 millones de habitantes, de consumidores, sino ahora tenemos 3 millones de consumidores y quizás 300.000 de alta capacidad de consumo, que buena parte sabemos de dónde viene. Yo diría unos 200.000, para decir un poco de cifra, 200.000 vienen del mundo del gobierno y del mundo de la moneda negra, como decíamos antes, y el otro 100.000 son de gente que bien o mal había trabajado toda la vida y tiene algunos ahorros fuera. El resto del país está comiendo un cable, como le dicen los muchachos. O sea, finalmente, embajador, ¿qué ascendencia cree usted puede tener la posición de Argentina sobre los derechos humanos en nuestro país? Ayer el canciller de ese país trató de justificar su decisión de restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Cafiero, en una sesión en el Senado, decía
entre otras cosas, en Venezuela hay violaciones de derechos humanos, también ocurre en Chile, ocurre en Colombia, con la diferencia, esto lo decimos nosotros, que en esos países no están sometidos a investigación en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Cómo lo interpreta usted? Y por otra parte, ¿qué tipo de influencia puede tener esta posición de Argentina con relación a violación de derechos humanos en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, mira, primero, Argentina, la Argentina de este gobierno, del gobierno argentino de los Fernández, nunca rompió relaciones. O sea, eso lo ha hecho los otros países. O sea, Ecuador, Guatemala, etcétera. O sea, podríamos ir a ver Colombia. Esos son los que se han llevado. No hay una embajada abierta, o si lo hay son consular, sino que aquí el caso de Argentina nunca rompió relaciones. Lo único que es una forma de decir la cosa, de vamos a restablecer lo que hay, que no hay un embajador sino un encargado de negocio. Pero eso fue una decisión de ese gobierno y no tenía ninguna razón, por cierto, porque la relación bastante amistosa de por qué no envió un embajador es asunto de ellos. Otra cosa son los países europeos, que no mandan un funcionario, o sea, el jefe de la misión en Venezuela, de los casos de Italia, España, Inglaterra, son de encargado de negocio, pero tienen toda la razón porque ellos no reconocen la legitimidad de la presidencia Maduro y por lo tanto no le envían un embajador que va a presentar credenciales al jefe del Estado. Mandan a un funcionario que muchas veces es un embajador por el rango. Ese es el caso, por ejemplo, sin duda alguna, de Italia e Inglaterra, que vienen de ser embajadores en otros lugares y los nombran aquí de encargado de negocio para que no presenten credenciales al jefe de Estado, que es considerado ilegítimo. El caso de Argentina, en cambio, simple y llanamente no les dio la gana de mandar un embajador. De pronto no tenían a nadie a quien enviar en ese momento. Pero lo que quiero decirles es que no ha cambiado absolutamente nada en la relación del gobierno Fernández con el gobierno Maduro. Siempre lo ha reconocido. Efectivamente, cuando hubo el cambio de gobierno en Argentina, recuerda, Fernández desconoció a la embajadora del gobierno interino. Del Guaidó, la señora Trota, y reconoció de nuevo al gobierno Maduro. Así que Fernández no está haciendo ningún cambio desde el punto de vista diplomático. Lo que está haciendo es una maniobra. La maniobra de decirle, miren, pero en fin de cuentas en Venezuela las cosas se están arreglando, y tratando de convencer a los demás latinoamericanos que todavía no reconocen o mantienen relaciones tensas con el régimen de Maduro, tratando de convencerlo. Bueno, mira, si eso es lo que tú dices, con Cafiero no había escuchado esa declaración, es otro jueguito de palabras. Hay violaciones en todas partes, entonces, pero nosotros tenemos relaciones con Chile y con Colombia, de violaciones de derechos humanos, siempre lo ha habido en cualquier parte, pero es que la diferencia no es la violación coyuntural, el tema es la violación estructural, o sea, la violación absoluta de la Constitución, que hecha por ello, por cierto, en el 99, o sea, la violación de que aquí no existe el régimen, un Estado de Derecho. En Colombia existe el Estado de Derecho y hay unos jueces que toman decisiones contrarias al gobierno de turno. Aquí no hay un juez en los últimos años que ha tomado una decisión en contra del gobierno. Y eso lo sabe la Corte Penal Internacional, porque además hay crímenes de lesa humanidad que vaya usted a ver si hay la Corte no está investigando el gobierno de Chile, por ejemplo. Entonces, las diferencias son muy claras para aquellos, pero como siempre, quien quiere confundir, hay mucha ignorancia, hay gente que no está al tanto de ciertos
detalles, y bueno, le parece lógico lo que dijo el canciller Cafiero. Bueno, sí, hay violaciones en todas partes, entonces ¿por qué no tener relaciones? Sí, pero hay una buena diferencia de un régimen que desde 2015 para acá desconoció la constitución venezolana y asumió todos los poderes del país y mantiene, sabemos, la represión, la violación de no solamente de derechos humanos coyunturales, sino de toda la clase política de oposición, que o la pone presa, o la reprime, o la exilia, o tienen que asilarse en una embajada. Eso no pasa en Chile. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Embajador Sayo Garavini, ya veo a nuestra siguiente invitada vía Zoom. Ya vamos a conversar justamente sobre este tema de los derechos humanos en nuestro país. Ana Leonora Costa nos acompaña, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Gracias, embajador. Saludos. Hasta luego. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y deseamos que tenemos a Ana Leonora Costa vía Zoom. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la invitación a tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos le comentamos al embajador Sayo Garavini la posición de Argentina, diciendo que, bueno, en otros países de América Latina también se violan los derechos humanos, pero Venezuela es la única nación de América Latina que está sometida a proceso o que ha sido sometida a proceso en la Corte Penal Internacional. Yo le pediría un comentario en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que pueda compartir con nosotros acerca de un caso emblemático. Y me refiero a lo que está ocurriendo con el periodista Roland Carreño. Su audiencia fue diferida después de tantos meses esperando porque se inicie el juicio. ¿Qué puede decirnos? ¿La escuchamos? Bueno, con respecto a los derechos humanos, por supuesto que los ojos del mundo se han girado hacia Venezuela por las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos que han salido de la sociedad civil, de los ciudadanos organizados. Y además estas denuncias han podido ser constatadas por órganos de protección de derechos humanos internacionales. Y en este caso estamos hablando de la Oficina de la Alta Comisionada, del Consejo de Derechos Humanos, que creó una misión de determinación, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, por supuesto que en el mundo, y bueno, y por supuesto el proceso de investigación al que está sometido Venezuela desde la Corte Penal Internacional.
Por supuesto que en el mundo hay violaciones a derechos humanos y para eso están los organismos, para controlarlos. Pero el problema en Venezuela es una crisis ya en la falta de respeto a los derechos humanos y además de esto, no se ve una intención auténtica del gobierno de modificar esta situación. La respuesta del gobierno siempre ha sido que aquí no se violan derechos humanos, que aquí se respetan los derechos humanos. Por ejemplo, si uno denuncia el aislamiento o la incomunicación de algún detenido, en vez de corregir la situación, lo que hemos visto hasta ahora es que se le saca una sola vez en un año, se le toma una foto y se dice, no, aquí se están cumpliendo los derechos humanos. Y por eso toda esa observación que hay en el mundo, en Venezuela, por todas las denuncias y por todo lo que está sucediendo y por la opacidad en la información y por la falta de información oficial y por las graves violaciones a derechos humanos, porque estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos. Con respecto a Roland Carreño, tenemos que señalar que justamente Roland Carreño tiene 1 año y 6 meses injustamente detenido, siendo procesado por ser parte de un partido político, por su pensamiento, por su actuación, y no por su actuación, que es lo que nosotros hemos venido denunciando. Pero además de esto, Roland Carreño es enjuiciado sin ningún tipo de pruebas. Y después de 1 año y 6 meses estábamos esperando ayer que se diera inicio al juicio en el cual vamos a demostrar la inocencia de Roland Carreño y nos quedamos esperando hasta las 5:30 de la tarde y a las 6 el juez decidió diferir la audiencia ya que no se había dado el traslado por parte del SEBIN. Y esto nos llama mucho la atención porque también vemos que no hay una subordinación de estos órganos de inteligencia policial a los tribunales, que son los que administran justicia. Los tribunales ordenan los traslados, en este caso el de Roland Carreño para una audiencia, pero también en muchos casos para atender casos de salud y las policías, en este caso del SEBIN, no cumplen con las órdenes de traslado. Y esto es una violación más a los derechos humanos de los que están hoy procesados por causas políticas y en este caso estamos hablando de Roland Carreño. Y hago esta mención porque nosotros hemos estado denunciando que en el caso de Roland Carreño lo que podemos observar es un esquema policial. Es un esquema policial, cómo está funcionando la represión en el gobierno. El gobierno cataloga a algunas personas como enemigas y cuando estamos hablando de derecho penal del enemigo, donde tu adversario político no es un adversario, sino es un enemigo. Y así está siendo tratado Roland Carreño y otros venezolanos, más de 300 venezolanos, no como justiciables, sino como enemigos. Y el caso más claro es el de Roland Carreño, que es detenido por un órgano policial que las bases de la investigación son unos supuestos informes de inteligencia y que además en esta detención el órgano policial le implanta, le siembra, como lo decimos coloquialmente, una serie de elementos para tratar de montar un discurso en el cual él supuestamente comete delitos relacionados con conspiración y terrorismo. Todo además, esto con pruebas forjadas. Usted decía ayer en una entrevista que hay un video que circula en redes sociales grabado bajo amenaza y que no fue incorporado en el juicio. Una práctica similar ocurrió en el caso del diputado Requesens, un video degradante que tampoco fue incorporado en su juicio. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, al igual que en el caso del diputado Juan Requesens y otros casos de políticos, vemos el mismo esquema. Es el mismo esquema policial de detención, es la misma incomunicación y los hacen grabar un video. Roland nos comentó el día de la presentación, el 28 de octubre de 2020, que lo habían hecho grabar este video más de 20 veces, si mal no recuerdo como unas 30 veces, y que le hacían repetir un guión. Y ciertamente este video, lo que podemos deducir ahora, es que es utilizado para tratar de incriminar a Roland, pero en la opinión pública, para inducir el odio y para desprestigiar al periodista, porque no está siendo utilizado dentro del expediente como algún elemento para demostrar la culpabilidad de Roland Carreño. Entonces vemos que es parte de la propaganda de desprestigio,
del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los que piensan diferente y en este caso en contra de Roland Carreño. Y claro, como no han conseguido ninguna prueba, la actuación de Roland Carreño es pública. Roland Carreño es un hombre de paz, un hombre de libertad y un hombre de democracia, totalmente alejado de las acusaciones, entonces tratan de desprestigiarlo ante la opinión pública. Esto es lo que vemos de degradarlo, de crear en la sociedad algún tipo de desprecio por estas personas que luchan por la libertad y por la democracia. Ana Leonora Costa, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.